Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV. Como cada viernes ya saben que nos gusta finalizar la semana repasando temas de actualidad, temas importantes, y precisamente un tema importante que está de actualidad es el que traemos esta tarde aquí a este programa. El próximo lunes, el 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una efeméride importante y que este año, además con más motivo, hay que celebrar, una celebración reivindicativa, pero no solamente un día, sino 365 días al año los que se trabaja por las mujeres, por lograr esa integración real y efectiva, por lograr esa igualdad de la que tanto hablamos, y precisamente con tres instituciones que trabajan todo el año, los 365 días del año. Vamos a hablar esta tarde para hacer una radiografía general, para hacer balance de todo lo que ha dado de sí esta pandemia y sobre todo pues para conocer los actos y diferentes actividades que las instituciones públicas han programado para conmemorar la celebración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Y tenemos representantes de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de la capital y también de la Diputación Provincial, que saludamos ya a continuación. Por empezar, por orden, María Encarnación Santiago, ya es coordinadora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Bienvenida a Málaga TV. Bien hallada. Gema del Corral, por parte del Ayuntamiento, y en este caso, además de concejala, en calidad de vicepresidenta del Consejo Sectorial de la Mujer. Gema, buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Gema. Y Lourdes Piña, diputada de Igualdad de la Diputación Provincial de Málaga. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por venir a las tres, por supuesto, y en primer lugar, antes de entrar en materia, me gustaría, por parte de cada administración, una valoración general de cómo veis actualmente, cómo está la situación con respecto al colectivo de las mujeres. Mariena, por ejemplo, empezamos por ti. Bueno, pues la ONU ha dicho que claramente que a raíz de la pandemia el incremento de pobreza y las desigualdades han aumentado cuantitativamente en las mujeres. Está habiendo pues un efecto directo, y es una situación en la que también estos días tenemos que aprovechar para reflexionar, para pensar, para tomar nuevas medidas y acciones concretas, teniendo en cuenta que desde hace un año, con la llegada de la pandemia, pues la situación sanitaria, social y económica pues ha cambiado en todo el mundo. Y bueno, en lo que a nosotras nos respecta, estamos más trabajando para la Junta de Andalucía, lógicamente, aquí en Málaga, en la Junta, y a ver, también tendremos que ver un poco, y estamos viendo y valorando y tomando medidas para trabajar en esa línea también. Gema, con respecto al Ayuntamiento, ¿cómo valoráis el contexto actual? Bueno, es cierto que esta pandemia ha afectado a toda la población, pero también es verdad que desgraciadamente para nosotras y sobre todo para todas aquellas mujeres que ya de por sí partían de una situación de desigualdad justo antes de la pandemia, esta situación no ha mejorado su realidad. Como bien dice Mariena, es cierto, y el análisis que se hace con perspectiva de género de la pandemia a nivel mundial es que si ya partíamos de una situación de desigualdad, y en muchos casos en otros países y en el nuestro también, por qué no decirlo, pues teniendo una brecha muy clara en distintos aspectos entre género, es cierto que la pandemia no ha beneficiado esa situación. Más allá que todo eso, lo que ha hecho ha sido agravar una situación de desigualdad de la que ya partíamos, y que nos ha hecho que nos situemos en un plano de vulnerabilidad mucho mayor que el que teníamos. Es decir, a nadie se le escapa que las mujeres hemos sido en esta pandemia, al ser a la vez las que más ocupamos puestos de responsabilidad en el cuidado de las personas, no solo de los dependientes, sino en todo lo que tiene que ver con los trabajos relacionados con los servicios sociales y con la salud. Es decir, un número considerable de mujeres, un tanto por ciento muy elevado, en torno a un 70% de las personas que trabajan en estos ámbitos son mujeres. Pues al haber situado la pandemia en el foco a todas esas personas que trabajaban en el ámbito social y en el ámbito de salud, es cierto que hemos colocado directamente a las mujeres en el foco de todo ese trabajo. Entonces, a nadie se le escapa que hemos sido quizás
ese muro de contención o esa primera barrera frente al coronavirus, arriesgando en muchos casos pues nuestra vida, ¿no? Siendo efectivamente esas profesionales que se han enfrentado al virus en primera persona. Si no lo han hecho desde el punto de vista profesional, sin duda lo han hecho también en el ámbito personal. Es decir, pues como ya veníamos siendo en la gran mayoría de las familias y de casos las cuidadoras del resto de la familia, pues cuando ha llegado el virus a las casas, es cierto que las mujeres hemos seguido siendo las cuidadoras. En ese sentido, pues esta pandemia no nos ha beneficiado, nos ha perjudicado y no hablo solo en términos de género. Es verdad que la pandemia no ha beneficiado a nadie, está claro, pero está claro también que como no partíamos de unos términos de igualdad, pues nos hemos visto mucho más perjudicadas que el resto de la ciudadanía. En esa línea, pues reflexionar, ¿no? Reflexionar y ser conscientes del papel tan importante que jugamos las mujeres en el sostén del sector productivo de la sociedad en general y en los cuidados y sobre todo en la salud de las personas, es decir, de las familias, que somos un puntal y que esto que nos ha pasado nos debe de hacer reflexionar en cómo mejorar esa situación de la mujer frente a este reto, y eso deberíamos de pensar, ¿no? Cómo podemos, de una vez por todas, ayudar a que la sociedad mejore a través de la igualdad, es decir, cómo ayudar a que estas diferencias entre hombres y mujeres no se perpetúe más, porque significa sin duda una brecha que no nos ayuda a la sociedad en general, ¿no? Y menos ahora. Lourdes, con respecto a la Diputación Provincial, entiendo que también dentro de vuestra labor, sobre todo centrado pues las mujeres del mundo rural, ¿no? Obviamente. Sí, efectivamente. Bueno, si echamos la vista atrás, obviamente hemos evolucionado bastante, ¿no? Desde aquellas primeras manifestaciones de las mujeres donde reivindicaban sus derechos pues al voto, a poder ostentar un cargo público, obviamente hay una evolución, pero seguimos teniendo que luchar por mucho y, como han explicado mis compañeras perfectamente, tanto Mariana como Gemma, llega una pandemia y como partimos de esa desigualdad nos encontramos con situaciones bastante, bueno, pues chocantes, ¿no? En el sentido de que nos damos cuenta, y precisamente ese lema que hemos traído por parte de las 8 diputaciones de Andalucía por el tema del 8 de marzo, es el tema del cuidado, ¿no? Donde se visualiza que el cuidado pertenece a la mujer. Y perdona, es una cuestión de sociedad, de hombres y de mujeres, y el cuidado es responsabilidad de todos y de todas, no solamente de las mujeres, ¿no? Entonces, es algo que, como ha explicado nuestras compañeras, por supuesto la pandemia nos ha perjudicado a todos, pero en el caso de las mujeres ha habido una incidencia mayor en ese sentido, ¿no? Donde mujeres han tenido que ver totalmente desplazado pues su profesionalidad y toda su promoción pues por dedicarse al cuidado, ¿no? Porque parece que es un poco la visualización que tenemos en la sociedad, ¿no? Que es responsabilidad solo y únicamente de la mujer. Y como bien ha comentado Gemma, hay que reflexionar al respecto, ¿no? Porque el cuidado es responsabilidad de todos, no solamente de la mujer, ¿no? Y precisamente el lema que traemos, como digo, por parte de la campaña del 8 de marzo va encaminada en esto, ¿no? Repasaremos después las campañas de cada institución, pero habéis dicho muchas cosas interesantes en vuestras intervenciones. Por ejemplo, que nos demos cuenta de las diferencias realmente entre hombres y mujeres, alcanzar esa igualdad real y efectiva. Pero yo tengo la sensación de que, por ejemplo, la sociedad quizás no perciba realmente esa desigualdad. Me explico. Aquí, por ejemplo, pues hay 3 ejemplos de mujeres, ¿no?, que tenéis cierta responsabilidad y sois mujeres, pero realmente yo quiero que vosotras me expliquéis que eso realmente existe, esa brecha salarial existe, esos techos de cristal que le llaman existen, esa desigualdad existe, y vosotras quizás al estar en primera línea y trabajar con las mujeres, pues lo percibís aún más, ¿no? Mariana. Sí, exactamente, pues una realidad. Los datos están ahí y, bueno, pues desde el Instituto Andaluz de la Mujer trabajamos en todo eso. Hemos sacado recientemente una guía donde se exponen a nivel andaluz, con muchos criterios, muchos datos y acciones, cuestiones en relación a la brecha de género,
a la brecha salarial y bueno, pues esto se ha acentuado con la crisis sanitaria. Las mujeres, lógicamente, pues muchas han perdido los empleos o es que están sobrecargadas con cuestiones como hemos dicho anteriormente, de cuidados, tanto de la crianza como de progenitor, de padres, de abuelos, de abuelas que están a cargo de las mujeres, y eso pues dificulta aún más. Para eso también estamos intentando generar acciones concretas y estamos trabajando con planes de conciliación. Se está elaborando desde la Junta de Andalucía la primera estrategia de conciliación con acciones concretas y con mecanismos, ¿no?, que den a más igualdad y que eduquen, porque partimos de la base de que la coeducación, la educación, la sensibilización, ¿no?, que debe de hacerse y las instituciones pues hacemos con las campañas, con redes sociales, con muchísimas acciones concretas a lo largo de todo el año, porque esto es un trabajo de todo el año, pues para trabajar la línea de la conciliación y de la corresponsabilidad, que es la única forma también donde existirá igualdad real entre hombres y mujeres, para evitar la brecha salarial, los techos de cristal, para igualdad de oportunidades en el trabajo. Y bueno, pues animo también aquí, aprovecho este escenario para decir que las empresas públicas y privadas se adhieran a la red andaluza de entidades conciliadoras. El Ayuntamiento ya lo ha hecho, la Diputación lo va a hacer los próximos días. Y bueno, pues dando pasos firmes, dando pasos con mucha ilusión y fuerza, nunca dando pasos atrás, porque aquí en cuestiones de igualdad siempre hay que avanzar. Quien dude que se van a dar pasos atrás, desde luego este Gobierno no lo permite. El Gobierno de la Junta de Andalucía, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y estamos aquí para luchar y para seguir ganando derechos. Me ha encantado la pregunta que has hecho, porque la verdad es que esa fue la primera pregunta que yo me hice cuando me nombraron directora general del área de igualdad, que fue mis comienzos en política. Yo venía de estudiar una carrera universitaria como es la carrera de Derecho y de trabajar en el ámbito del derecho, y no encontraba no sentía, no vivía esa desigualdad que tanto, pues de alguna manera, publicaban los medios de comunicación o las políticas en este caso. Yo no era política en aquel entonces. Cuando llegué me empecé a plantear por qué era necesario tener un área de igualdad en el Ayuntamiento de Málaga y cuál era mi papel, y sobre todo intentaba entender y me hacía las mismas preguntas que cualquier persona que nos pueda estar viendo ahora puede hacerse. Es decir, ¿existe esa desigualdad real? ¿Cómo puede comprobar la gente que efectivamente esto no es solamente un eslogan político que hacemos en el 8 de marzo y que todos nos sumamos a un mantra que no tiene base detrás? Empecé a hacerme preguntas y empecé por la más sencilla, que me planteó empezar a tirar del hilo. Es decir, si yo venía de estudiar en una universidad como la de Málaga, en la que más de un 51% de las mujeres de los alumnos y alumnas eran mujeres, y los mejores expedientes académicos eran de las mujeres, y después analizaba el mercado laboral y veía que en los puestos de dirección, en los puestos de toma de decisiones no estaban esas mujeres, yo pensaba, algo tiene que estar pasando entre que tú sales de la Universidad de Málaga y eres uno de los mejores expedientes académicos que hay y que no te contrata una empresa para que tu talento vea su fruto y se beneficie. Entonces empecé a hacerme preguntas, ¿qué es lo que quiero al final o que creo que es lo que todas queremos que la gente se haga cuando nos ve en estos programas y cuando nos escucha? Es decir, que empiecen ellos y ellas a pensar por sí mismos si lo que nosotras estamos diciendo tiene una base o no. Empecé a preguntármelo y me di cuenta, efectivamente, desde que tú sales de la universidad hasta que te entras en un mercado laboral, pasan muchas cosas que tienen que ver con efectivamente una sociedad pues que no está o no estaba preparada para recibir el talento femenino y a la mujer en igualdad de condiciones y de oportunidades que el hombre. Es decir, bueno, pues existían desigualdades, micromachismo, bueno, pues techos de cristal, efectivamente todo lo que hemos intentado de alguna manera
catalogar, para intentar dar una explicación a todo lo que pasa. Pero fíjate, ayer tuvimos el Consejo Territorial de la Mujer y yo daba unos datos que había conocido hacía poco tiempo y que son recientes. Hasta hace muy poquito tiempo, eso que tú te planteabas, David, era una duda generalizada. ¿Por qué? Pues porque a nadie le había interesado echar los números de qué costaba la desigualdad en nuestro planeta. Es decir, nadie había tenido interés en que se contabilizara económicamente qué significa la desigualdad para la sociedad en general en números económicos. Al final parece que todo lo mueve la economía. Entonces, bueno, pues hace muy poquito tiempo, en un estudio muy reciente de este año del Bank of America, esos estudios económicos han demostrado que el planeta está perdiendo, el mundo está perdiendo 23 billones de euros al año por culpa de la desigualdad entre hombres y mujeres, del Producto Interior Bruto. Es decir, imaginaos ¿qué significaría efectivamente que se rompiera esa brecha entre hombres y mujeres? Pues significa que estamos perdiendo 23 billones de euros al año del Producto Interior Bruto. Alguien podría, a mí, o sea, y lo decía ayer, es decir, lo que es triste es que para que la gente entienda qué es y contextualice realmente el problema, tengamos que ponerle en número o tengamos que contabilizarlo en número, lo que debería de ser por lógica algo que nos correspondería solo por el mero hecho de existir. Es decir, que tengamos que explicar qué significa económicamente la diferencia o la desigualdad entre hombres y mujeres no debería de ser una opción, porque no tendríamos que ponerle número. Es decir, a nosotros nos correspondería esa igualdad por el solo hecho de existir. Y sin embargo, no es así. Sin embargo, tenemos que hacer este tipo de estudios para que la gente empiece a plantearse que la igualdad real entre hombres y mujeres significa más riqueza, algo que parece totalmente lógico. Es decir, pues si el 50% de la población son mujeres, ese 50% del talento se aplica a la sociedad, significará más riqueza para la sociedad, pues algo que es de sentido común y tan evidente, pues hasta hace muy poquito tiempo no ha traído cuenta echarle el número. Ahora le han echado un número y parece que esto... La realidad, ¿sabes cuál es? Que o se toman medidas o tardaremos 257 años al ritmo al que vamos en lograr la igualdad real entre hombres y mujeres. Y a mí, no este año, desde que tengo uso de conciencia y empecé a estudiar esto y empecé a implicarme, me parece una barbaridad que nos perdamos esa oportunidad. Y no por las que estamos aquí sentados, que como tú bien dices somos, entre comillas, la excepción que confirma la regla y unas privilegiadas, sino por las generaciones que vienen. Es decir, todas las mujeres o todas las niñas que están empezando y que empiezan a estudiar y a vivir ahora se merecen hacerlo, se merecen desarrollar su vida en igualdad de oportunidades con los chicos, porque es que no es una cuestión de reivindicarlo, no es una cuestión de generosidad de la sociedad, es una cuestión de derechos. En el caso de la Diputación Lourdes, no sé si esa desigualdad se acrecienta aún más con la mujer rural por vivir en municipios que tradicionalmente han estado más alejados de los servicios, o quizá también a lo mejor por la mentalidad antigua que todavía pueda quedar o no en algunos municipios. Esa desigualdad se ve aún mayor pronunciada en el ámbito rural y te voy a explicar el porqué. El 22 de febrero hicimos un acto a raíz del Día de la Brecha Salarial entre hombres y mujeres, y en ese acto, bueno, pues fue una mesa redonda, y en esa mesa redonda, que por cierto también estuvo Mariana, bueno, pues intervinieron diferentes mujeres, tanto del ámbito rural como de diferentes sectores, ¿no? Y donde nos exponían sus propias experiencias personales y profesionales. Uno de los problemas o de los hándicaps que se encuentran la mujer en el ámbito rural es que existe la brecha digital. Entonces, la brecha digital es una de las cosas que hacer una mayor o un mayor agujero, ¿no?, en todo este mundo de la desigualdad, ¿no? La brecha digital, lógicamente, si tú tienes 3 herramientas, pues con la brecha digital tienes una, ¿no? Entonces, evidentemente, es un paso atrás, ¿no?, el tema de la brecha digital, y sigue existiendo la brecha digital, por lo tanto, es algo que incide bastante en el ámbito rural. Pero aparte, tal y como ha comentado mis compañeras, ¿no?,
también había un hecho que influye muchísimo, y también lo ha explicado Marienna, el tema de la conciliación. Es decir, el hecho de ser mujer, tú puedes tener un expediente magnífico, puedes tener una capacidad magnífica y adecuada para el puesto de trabajo, pero si estás en edad de poder quedarte embarazada, eso ya es un problema. Entonces, esos puestos directivos, pues parece ser que es más adecuado que lo ocupe un hombre a que lo ocupe una mujer. Eso es un problema muy grande que a día de hoy estamos viviendo. Que sigue pasando. Es que sigue pasando. La criminalización de la maternidad es una realidad, cuando debería de ser absolutamente lo contrario, porque estamos en una situación de un país que se le ha dado la vuelta a la pirámide de población, y que somos un país demasiado envejecido, y en el que efectivamente la natalidad es muy baja en relación con el resto de países. Más allá de generar conductas como la que dice Lourdes, que son una realidad, deberíamos de estar trabajando desde todos los ámbitos de la política, por lo contrario, por incentivar la natalidad, por ayudar a las familias a que ser padres y madres no sea un hándicap, sino que sea una oportunidad, y por ayudar efectivamente a que crezcan más niños y niñas en nuestro país. Es que ese es uno de los graves problemas que no se analizan habitualmente y que está detrás de todo esto. Es decir, la conciliación sigue siendo la gran asignatura pendiente en nuestro país, y sin conciliación no podemos avanzar. Marienna. Por eso la primera estrategia de conciliación que se va a crear desde la consejería pues va a ser muy innovadora e importante precisamente para esto. Además, quiero resaltar que, bueno, que es de obligado cumplimiento también para las empresas ya tener planes de igualdad, ¿no? Y a partir del 2022, para las empresas con personal de 50 personas, 50 trabajadores dentro de la empresa, que desde ahí también pues se va a incentivar, se motiva y se potencia la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con estrategias concretas de conciliación en el ámbito empresarial. Quiero mencionar que desde el Instituto Andaluz de la Mujer tenemos un programa que es gratuito, que ponemos al servicio de las empresas públicas y privadas, que se llaman el Equipa, y que llamando al teléfono, al teléfono que miran en la página web, y está el programa del Equipa, y ahí viene la dirección y todo, y se hace orientación y asesoramiento para los planes de igualdad de las empresas. Animo desde aquí a todo el mundo que lo haga, porque son herramientas y medidas concretas que van sumando hacia toda esa transformación social que necesitamos para ir dando cambios y pasitos. Vamos a repasar, si os parece, las distintas iniciativas que habéis puesto en marcha con respecto a la celebración del 8M. Empezamos, si os parece, por el Instituto Andaluz de la Mujer, por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que pone este año el foco en algo que a mí me parece bastante interesante. Estaréis de acuerdo conmigo, que es en el tema de la educación, o mejor dicho, tú misma lo has dicho antes, Marienna, de la coeducación. La coeducación es, si no me corregís, educar en igualdad, ¿no? Precisamente a los niños y a las niñas desde pequeños. Yo creo que la base de todo, ya se dice, ¿no? El arbolito desde chiquitito, yo creo que la base de todo está ahí, y precisamente la Junta de Andalucía, el Instituto Andaluz de la Mujer, pone el foco ahí, ¿no, Marienna? Sí, exactamente. Pues el lema de la campaña nuestra este año se llama "Lo mejor está por crecer". Es una campaña muy bonita, es una niña pequeña con... La vamos a ver ahora, ¿eh? Ah, muy bien. Sí, continúa hablando, pero cuando Hoy la hemos presentado en el Instituto Andaluz de la Mujer, y bueno, pues lo mejor no está por llegar, es que ya está aquí, que son las nuevas generaciones, que son las niñas, son las futuras generaciones que van a liderar, ¿no? Y que las alas de esa niña que tiene esa simulación de avioncito viene recogido el nombre de diferentes mujeres feministas históricas, exactamente, ahí la vemos, que bueno, que gracias a ella, gracias a estas mujeres históricas feministas, pues tenemos hoy en día todos los derechos que tenemos adquiridos que son muchos, ¿no? Hace 50 años, 60 años, una mujer no podía tener una cuenta corriente, no podía tener una empresa,
tenía que depender todo del padre o del marido, y bueno, pues se han hecho muchos logros gracias a estas mujeres. Y después, por otro lado, el metro, como metáfora, ¿no? El metro, que es lo que se está creciendo, pues todavía ese metro indica los obstáculos de que los que nos tenemos que trabajar, ¿no? En unidad y intentar superar para que exista una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y bueno, pues estamos muy contentas y contentos con la campaña porque creemos que es bonita y tenemos que cuidar mucho de las nuevas generaciones. Esto implica también a las madres y a los padres, que tenemos que cuidar con mimo y educar, ¿no? en esa igualdad, fomentar lo que son valores, ¿no? de coeducación, que al final es apostar por justicia social y por un mundo pues más solidario y más justo. Son valores humanos. Son imágenes las que estamos viendo de esta misma mañana, Marielna, que has presentado la campaña. No sé si, compañeros, tenemos ya el vídeo preparado. Vamos a verlo. Tengo alas gracias a la abuela, a mamá, a la maestra Carmen, a la tita Lola. Y gracias a Clara, a María, a Chimamanda, a Concepción, a Carolina. Atrevámonos a permitirles crecer en igualdad. Lo mejor está por crecer. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Junta de Andalucía. Bueno, yo creo que queda bastante claro, ¿no? Ayúdanos a crecer ese lema, ¿no? Sí, lo mejor está por crecer. En el caso del ayuntamiento, Gema, el lema vuestro es: no queremos ser heroínas, simplemente iguales. Bueno, yo quiero también aclarar que feminismo es igualdad, que hay también quien piensa, ¿no?, que feminismo es superioridad, ¿no?, de las féminas o de las mujeres, y en absoluto. Eso yo creo que también es importante, ¿no? Si la gente supiera el resultado, o sea, si la gente supiera el significado real del feminismo, todo el mundo sería feminista. Que no es lo contrario de machista, sino claro, que es igualdad. Claro. Que por mucha eso gente te lo digo, asemeja. que si todo el mundo tomara la iniciativa de mirar en el diccionario qué significa feminismo, se daría cuenta de que todos y todas las personas de bien somos feministas y se reivindicarían como tales. El problema efectivamente es que la gran lucha del feminismo es, entre otras cosas, defenderse de todas aquellas personas que nos sitúan frente al machismo o frente a otros movimientos que nada tienen que ver con el feminismo. Como por ejemplo puedo decir que efectivamente el feminismo no es solo y exclusivamente una etiqueta o una lucha o un sentimiento de izquierdas, para nada. Es decir, nos ha pasado siempre, ¿no?, en esta lucha, en esta defensa permanente por la igualdad entre hombres y mujeres. Siempre se nos ha querido catalogar a las mujeres de centro derecha como fuera de esta lucha, porque históricamente no veníamos del movimiento feminista reivindicativo inicial, pero eso no quiere decir nada. Es decir, nos hemos incorporado a esta lucha, yo creo que con los mismos derechos que cualquier mujer, porque estamos reivindicando nuestros propios derechos, claro, y lo hacemos desde la misma perspectiva. Y desde luego ser feminista no quiere nada más que decir que la búsqueda real de la igualdad entre hombres y mujeres. El único movimiento político, social, económico que desde un plano de paz, es decir, que no es de guerra, lucha o ha luchado históricamente por la búsqueda o por el logro de la igualdad real entre hombres y mujeres. Y yo le preguntaría a todas las personas que están en esta sala si de forma pacífica quieren y reivindican la igualdad real entre hombres y mujeres, y estoy casi segura de que todo el mundo diría que sí. Y sin embargo somos muy pocos o muy pocas, o pocos y pocas, los que nos defendemos o nos reivindicamos como feministas, porque cada vez que tú dices eso, pues te encuentras gente enfrente que te tacha pues de extremista, de todo lo contrario, claro. De lo contrario de lo que tú reivindicas. Es decir, yo no quiero ser más que los hombres, quiero ser igual. Lourdes. El enfoque que se le ha hecho y cómo se ha querido utilizar desde un punto de vista totalmente machista. Sí. La campaña, Gema, que nos quedábamos hablando de ella, no queremos ser heroínas, simplemente iguales. Sí, pues en nuestro caso, este 8 de marzo hemos querido reivindicar efectivamente algo que parece tan evidente y que llevamos tantos años luchando, que es reivindicar esa igualdad real entre hombres y mujeres. ¿Por qué ahora y por qué de esta manera? Pues precisamente
por lo que os explicaba antes, porque esta pandemia nos ha venido a situar a las mujeres en la primera línea de defensa frente al virus y nos hemos convertido en muchos casos en esos referentes, como si fuéramos verdaderas heroínas a la hora de defender a los enfermos, de luchar contra el virus y defender a nuestra familia. Y eso está muy bien, porque eso lo venimos haciendo desde hace siglos y lo que queremos es reivindicar que no pretendemos que se nos ponga la etiqueta de heroína ahora a raíz de la lucha contra la pandemia, sino que nosotros lo que queremos es ser iguales siempre. Lourdes, en el caso de la Diputación ya nos avanzabas antes un poco la campaña. El lema vuestro en este caso es porque si tú cuidas, yo también puedo. Y llama mucho la atención 13 mensajes, ¿no?, que lanzáis, no voy a leer los 13, pero entre ellos dice, por ejemplo, si tú cuidas, yo también puedo disponer de mi tiempo, luchar por mis derechos, cuidarme, puedo promocionar, ser protagonista, leer, ir al cine, ir al teatro. Es que de verdad yo oigo eso y a mí me parece que esto no está... Es que yo lo veo cuando acostumbrado, ¿no?, a un ambiente de igualdad, con pues la familia... Realmente no lo queremos, pero es que volvemos a insistir en lo mismo, es que está pasando, ¿no? Por eso quizá la Diputación pone el acento en eso, ¿no, Lourdes? Precisamente como estábamos hablando, nosotros hemos enfocado, porque a raíz de la pandemia se ha visto claramente esta situación, donde el cuidado parece que es responsabilidad solo y exclusivamente de la mujer, y lo hemos enfocado en ese sentido, ¿no? Porque si tú cuidas, yo también tengo derecho a no hacer nada, por ejemplo. Y parece ser que la mujer pues no puede permitirse el no hacer nada o el estar tranquila o ir al teatro o promocionar, algo tan simple como poder promocionar en su carrera profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene otras responsabilidades inculcadas directamente por la sociedad, ¿no? Como puede ser en este caso el cuidado, ¿no? Entonces hemos intentado enfocar la campaña en ese sentido, ¿no? Porque ya te digo, a través de, sobre todo, es algo que como han comentado y estamos yo creo que todas de acuerdo, esto viene ya de antes, pero en la pandemia se ha visto claramente, ¿no? Bueno, yo de todas formas yo quiero reivindicar algo que sí que nos ha beneficiado en la pandemia, que parece que todo ha sido negativo para nosotros y yo tampoco me quiero quedar con esa imagen de negatividad y siempre es reivindicativa en este 8 de marzo, que aunque es necesario es así. Yo creo que hemos dado un salto muy importante y eso también hay que ponerlo en valor con la realidad que ahora mismo tenemos todas nosotras y mucha gente que nos rodea del teletrabajo. Es decir, esto era algo que veníamos reivindicando desde hacía mucho tiempo como una fórmula eficaz de poder conciliar la vida personal, laboral y familiar. Y bueno, en este país el teletrabajo era residual y ahora la pandemia ha conseguido o nos ha obligado a considerar el teletrabajo como una alternativa real dentro del mercado laboral en todos los ámbitos, ¿no? Y esto es algo que sí que le debemos a la pandemia y que sí que nos va a ayudar mucho a conseguir ese equilibrio y como medida de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar. Y bueno, eso es algo que bueno, nos ha costado una pandemia de este calibre y a nivel mundial, pero es cierto que nos ha hecho avanzar mucho en muy poco tiempo. Vamos a atender una llamada y continuamos hablando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Claudio. Pues Claudio, adelante. Claudio lo conocemos. Cuéntenos. Me alegro de veros a todos. Igualmente, Claudio, adelante. Ahí hablando de la educación. ¿Sí? Yo creo que a los niños hay que educarlos mejor. Porque parece ser que el feminismo ahora es pintarse las tetas, salir por la calle con las tetas al aire, quemar los santos, quemar la iglesia. Comentamos antes precisamente. Y mearse por las patas abajo. Parece que el feminismo es eso. Eso no es así. Y quería hacer un comentario que he leído hoy en la prensa. Sí, que dice, la Susana Díaz dice que con Juanma Moreno hay ya 1 millón de parados. Sí. Y yo quiero decirle a Susana Díaz, pues si me escucha, que ella lo dejó con 900.000 y no había pandemia. Y con su partido en Andalucía había 2,5 millones de parados y tampoco había pandemia. Eso es lo que quiero decir. Muchas gracias, me alegro de veros. Gracias, Claudio, buenas tardes. Bueno, aprovechando ya también la llamada de Claudio, otro tema era el tema del desempleo, que también sigue la mujer siendo la más perjudicada. No sé si tenéis la percepción de que esto pues sigue siendo así, sobre todo por la pandemia. ¿Tenéis esa percepción? Sí, claro. Obviamente venimos diciendo que a raíz de la pandemia ha empeorado todo muchísimo y
si partíamos todavía de desigualdad, la pandemia pues ha hecho que se aumenten esas desigualdades, la pérdida de empleo, o el dejar también empleos. Es que muchas mujeres han tenido que dejar empleos porque no han podido dedicarse al empleo porque tenían cargas familiares, y han sido ellas las que han decidido eso. Entonces, claro que hay un gran aumento en todo esto, que además nos preocupa también muchísimo, porque acentúa mucho más la vulnerabilidad de mujeres que son víctimas de violencia de género, que todavía pasan a estar más dependientes económicamente de sus parejas. Vamos a hablar también de la violencia de género, pero decía Gemma antes que el tema del teletrabajo es algo positivo, pero no sé si también tendréis la percepción de que en muchos casos, cuando ha habido que sacrificar a lo mejor una jornada laboral, o alguno dentro de la pareja ha tenido que teletrabajar, no sé si la mujer ha sido a lo mejor la más sacrificada por eso de quédate en casa, y ya que estás en casa, pues continúa. No sé si eso ha sido así o no. Bueno, yo creo que la mujer siempre ha tenido que sacrificarse, no de ahora, desde siempre. Es decir, cuando tú analizabas en una familia, cuando había que decidir quién se tomaba la media jornada laboral, siempre la primera opción siempre ha sido la de la mujer, porque siempre se ha dado por hecho, primero, que su sueldo es el de apoyo y no el principal de la familia, es decir, daba, entre comillas, un poco igual. Pero a igualdad de sueldo siempre se ha considerado el de apoyo el de la mujer y el principal el del hombre, y en consecuencia, si ha habido que elegir una jornada reducida para alguno de los dos, siempre ha sido la mujer la que ha tenido que tomar esa decisión en favor de la familia, y se ha aceptado así. Bueno, y de hecho, pues ahí están los datos de quienes se solicitan la jornada reducida, es decir, que esto no es nuevo, esto ha sido desde siempre. Que la pandemia ha hecho que reforcemos nuestras responsabilidades domésticas por encima de la de los hombres, pues posiblemente sí. Es decir, a mayor espacio de tiempo en la casa, es cierto pues que quien ya de por sí llevaba mayor carga de responsabilidad en el cuidado y en las labores domésticas, pues lo que ha hecho ha sido acrecentar esa responsabilidad y esas tareas. Bueno, es cierto que la pandemia no ha hecho que los hombres entren en mayor medida y con más fuerza a compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado de las personas, o efectivamente compartir un poco más el teletrabajo, no. Es decir, el teletrabajo en eso no ha sido determinante. Lo que sí ha procurado, o sí que ha proporcionado el teletrabajo, es la posibilidad de que tanto las mujeres como los hombres puedan de alguna manera compatibilizar mucho mejor su presencia en casa y el cuidado de la familia con el trabajo. Es decir, bueno, ha habido que hacer malabares, está claro, porque después, bueno, podemos entrar en detalle, desde luego, en cómo se han enfrentado determinadas familias al teletrabajo y cómo no, cómo esa brecha digital, como han dicho mis compañeras, existían, y cómo efectivamente nuestras casas no están preparadas para que toda la familia teletrabaje, o para que podamos acceder en la misma igualdad o en la misma franja horaria todos a un teletrabajo. Es cierto que todavía nos falta mucho para avanzar, pero la realidad es que hemos avanzado mucho en muy poco tiempo, y eso, cuando volvamos a una relativa normalidad, nos va a ayudar mucho a buscar estrategias para la conciliación, y yo confío mucho en esto, ¿no? Lourdes. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Gemma en que el teletrabajo ha ayudado bastante, de una forma totalmente inesperada y sobre marcha forzada, evidentemente, pero ha ayudado en ese sentido, ¿no? Pero como decía Mariana, existen los datos, ¿no?, de que efectivamente cuando se ha tenido que sacrificar o se ha tenido incluso que decidir, bueno, pues quién se hace cargo del cuidado y quién es la mujer. Y eso, los datos están ahí, ¿no?, que no nos lo estamos diciendo nosotras por decir, sino que efectivamente están los datos, ¿no? Por eso quizás yo soy un poco bastante pesada con este tema, pero hay que incidir mucho, ¿no?, que es responsabilidad de todos, no solamente de las mujeres, ¿no? Y bueno, la verdad es que lleva razón Gemma, hay que ver un poco de esperanza y de luz. No hay mal que por bien no venga, y de las cosas malas también podemos sacar cosas positivas, y efectivamente quizás nos ayude bastante en el tema de la conciliación todo lo que es el nuevo mundo del teletrabajo, ¿no?
el tema de la conciliación, de la igualdad y de todo eso, yo creo que es importantísimo. El 8M no es el día contra la violencia de género, es un día reivindicativo de la mujer, bueno, en un principio de la mujer trabajadora, ya es un día internacional de la mujer, pero también desgraciadamente hay que hablar de violencia de género y hay que poner esa cifra sobre la mesa. Hoy precisamente el subdelegado del Gobierno pues nos decía que se había confirmado una nueva víctima en Madrid de violencia de género por una agresión que creo que tuvo lugar hace varios días. Yo tengo aquí algunos datos, por ejemplo, a fecha de 30 de septiembre, 5.013 denuncias en Málaga por violencia de género. Me parece también importante, por ejemplo, con respecto al Instituto Andaluz de la Mujer, 2.600 mujeres por violencia machista han sido atendidas durante el confinamiento. Tiene que ser duro estar confinada, estar en casa, ¿no?, y vivir entre cuatro paredes con una persona pues que te maltrata, ¿no, Marielna? Sí, pues la verdad que nos preocupó muchísimo la situación de las mujeres desde el principio y se tomaron medidas y acciones muy rápidas adaptándonos a la forma en que, cómo podíamos atender sus necesidades. Se hicieron la asistencia pues por teléfono, además las técnicas se buscan sus recursos para saber si pueden hablar, si no pueden hablar, si está cerca el agresor. Por ese motivo también se crearon campañas como Mascarilla 19, que fue una campaña muy exitosa que daba la opción de que mujeres pues que en ese confinamiento y en esa prisión con su pareja, sí, claro, en ese infierno, pues aprovechando que iban a la calle a comprar, pues fueran a una farmacia y pudieran pedir ayuda, auxilio, y la farmacia, los farmacéuticos y farmacéuticas estaban ya pues con la lección sabida de que eso era, Mascarilla 19 era la clave para pedir ayuda porque se era víctima de violencia de género. Estuvimos introduciendo diferentes campañas, también la de Si Oye Escucha con los administradores de fincas, para sensibilizar a la población, a las comunidades, a las vecinas, sí, vecinos, si oyes familias, al vecino de al lado, que claro, no pases, que es que tienes que llamar, que algo puede ocurrir y puede salvar una vida. El teléfono 900 se ha potenciado muchísimo, se ha aumentado el presupuesto por 10, se ha dotado de más personal profesional cualificado, equipo multidisciplinar que da respuesta individualizada a cualquier necesidad que se plantee. Y también lo positivo es que la sociedad en general, cada vez hay más hombres que llaman porque son conocedores de un caso de violencia de género o sospechan de una compañera de trabajo, una vecina, una sobrina, y está habiendo muchísimas, llamadas récord en el teléfono 900. Se ha aumentado también el personal en casas de acogida, la dotación presupuestaria, en los centros de información de la mujer, porque, bueno, esto es una cuestión de toda la sociedad, de todas las instituciones, no podemos dar ni un paso atrás y tenemos que ofrecer de manera profesional e integral toda la atención que requieran estas mujeres, porque los centros de información de la mujer y el IAM son como los hospitales, ¿no? De la claro, parte de muchas veces los hospitales para cuando las personas están enfermas, pues nosotros en los centros pues recibimos este tipo de mujeres, que no todas son por cuestiones de violencia de género, obviamente, que hay otras cuestiones, otras preguntas y otras necesidades, pero sí una gran parte. Y bueno, pues ahí han estado los datos, como bien has dicho, que han aumentado muchísimo, y como no sabemos tampoco realmente el número de casos que existen, porque es una cifra desconocida, lo que estamos intentando es acercar todos los recursos que tenemos a la población, a mujeres de ámbito rural, a tercera edad también, haciendo un convenio con el SAR, con el botón de llamada, sí, para detectar. Se trata también de encontrar medidas y cómo podemos hacer acciones de detectar si una mujer está siendo víctima de violencia de género. Tenía yo por aquí el dato, lo que pasa que no lo encuentro, pero lo saqué entre tantos papeles, pero me llamaba la atención que la violencia de género o machista había aumentado
un tanto por ciento entre los jóvenes. Sí. Eso es algo que yo creo que nos tiene que hacer reflexionar, y yo sé que en el caso del Ayuntamiento, Gemma, pues también trabaja mucho en eso, ¿no? En el tema de la prevención, ¿verdad? Nosotros llevamos muchos años trabajando en el tema de la prevención entre jóvenes, porque ya hace muchos años que las profesionales detectaron que efectivamente todos los esfuerzos que estábamos haciendo en los jóvenes no estaba dando resultados. Parece sorprendente, porque la verdad es que si tenemos algún tipo de esperanza en que esto cambie algún día es a través de las nuevas generaciones. Es decir, pues Claro. la campaña dirigida a las más pequeñas, a los más pequeños, es la esperanza. Es decir, si estas generaciones no son capaces de, con la información que tienen y con toda el apoyo que le estamos dando en una sociedad que pretende ser igualitaria, de absorber esos mensajes y de aplicarlos, pues está claro que estamos fracasando, pero estamos fracasando como sociedad. Y la realidad es que los jóvenes, desgraciadamente, vamos, de hecho, honradamente los indicadores de mayor desigualdad se están dando entre jóvenes. ¿Por qué? Bueno, pues nosotros creemos que, entre otras razones, porque no hay un mensaje unidireccional respecto a ello. Es decir, bueno, nosotros estamos hoy haciendo aquí una tertulia, todos opinamos lo mismo y no hay debate, porque todos tenemos muy claro cuál es nuestra posición y cuál es el objetivo que tenemos que pretender y tal. Pero cuando termine este debate, cualquier chico o chica que nos esté escuchando se mete en las redes sociales o se mete en internet, busca información, y hay gente que cuestionará efectivamente que exista una desigualdad real entre hombres y mujeres, planteará que al final esto es una lucha pues que no tiene sentido y que no es real lo que estamos defendiendo, mandará mensajes absolutamente contradictorios, y eso les genera a ellos pues sobre todo una pérdida de sentido y no tienen el mismo objetivo que tenemos nosotros. Es decir, actualmente se están perpetuando las diferencias entre chicos y chicas, desgraciadamente, porque los mensajes que están viendo básicamente en redes sociales y en internet pues no son unidireccionales, es decir, son contradictorios. La Diputación de Málaga hizo un trabajo fantástico hace muy poquito tiempo con relación al 25 de noviembre, que yo ya felicité a Lourdes en su día y aprovecho y lo hago ahora públicamente, porque una de las cosas que no nos estamos dando cuenta y en la que los jóvenes están perpetuando cada vez más sus diferencias y esa desigualdad es en el tema del acceso que tienen los menores al contenido en redes sociales. En redes sociales, y sobre todo el pornográfico y bueno, todas esas plataformas de pornografía que están ahora mismo a disposición de los más pequeños sin control alguno. Que están llenas de machismo, claro. Efectivamente, se están normalizando situaciones que nunca debieron de ser normales, y el problema es que esto está generalizándose y está pasando delante nuestra sin que las familias nos estemos dando cuenta, nos estemos implicando y estemos tomando cartas en el asunto. O sea, actualmente cualquier niño de 10, 12, 13, 14 años tiene un móvil en su poder. Si ese móvil no tiene control parental, es decir, si no tiene ningún tipo de control por parte de sus padres, pues a través de él acceden a toda la información y a todos unos contenidos que no son propios para su edad, ni tienen la madurez suficiente para poder entenderlo y poder asimilarlo. Eso que está provocando que normalicen a través de estas informaciones situaciones que no son normales, con una madurez que no es la suficiente para enfrentarse a esa realidad. Eso es el origen de movimientos tan preocupantes actualmente como las manadas, o de situaciones tan complejas y tan difíciles de gestionar como efectivamente esas plataformas donde se ejerce bueno, pues una manera de prostitución y de pues ciertamente agresión sexual consentida a través de las redes sociales de pago. Bueno, yo me sorprendía en esa jornada algo que me llamó muchísimo la atención, no lo sabía, y la verdad es que me llamó muchísimo la atención, y yo creo que el público en general no lo sabe. Durante la pandemia subieron muchísimo
el número de gente que compraba o que consumía plataformas digitales, pues como las que consumimos todos, de películas, series y tal. Pero lo que no sabíamos, y es una realidad, es que había campañas específicas de las plataformas de contenido sexual con ofertas durante la pandemia para que si te ascribías y te suscribes o te das de alta durante ese tiempo, tenías tú ofertas y tu como un premium, es decir, una oferta premium para que durante la pandemia se consumiera sexo a través de Internet. Entonces, eso está pasando sin ningún control con menores y en una situación pues muy compleja. O sea, con esa realidad, pues está claro que la desigualdad se está perpetuando muchísimo más y con muchísimos complejos, o sea, con efectos secundarios aparejados a este tipo de cuestiones. En el caso de la Diputación, Lourdes tiene servicios de orientación jurídica y de orientación sobre la violencia de género, y yo creo que volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? De esa doble desigualdad, ¿no? Que quizá la mujer rural, pues si a lo mejor cuesta denunciar, ¿no? Aquí entiendo que a lo mejor en un municipio, los municipios menores de 20.000 habitantes se me vienen a la cabeza, es muchísimo más difícil, ¿no? Claro, a ver, también depende al final de cada persona, ¿no? Pero muchas veces, bueno, pues a lo mejor municipios tan pequeños, donde todos se conocen, donde el empuje que necesitas para tomar y dar esa denuncia, pues se hace un poco más complicado, ¿no? Pero efectivamente ahí tenemos que incidir y ahí tenemos que estar, ¿no? Y desde, bueno, pues en este caso Diputación de Málaga, que opera sobre aquellos municipios menores de 20.000 habitantes, hasta 20.000 habitantes, pues intentamos llegar a todos ellos y ponerles mil facilidades en ese sentido, ¿no? De tal forma que ellas no tienen por qué verse en la obligación de ser atendidas en su municipio, se puede cambiar de municipio, se puede incluso atender en la capital. Estamos abiertas a cualquier tipo de sugerencia en ese sentido, porque lo que importa es que ellas se vean con la fuerza necesaria de dar ese paso y que no se sientan solas, ¿no? Que somos bastante las instituciones que estamos detrás y que evidentemente tenemos que acompañarlas, ¿no? En una situación así, ¿no? Pues fijaros que quedan 5 minutos de programa, la verdad que se ha pasado el tiempo rápido, pero me gustaría en estos últimos minutos que cada una de vosotras recordarais los actos o algunos de los actos que habéis programado. Yo he dicho que no se tiene que centrar solo en un día, pero sí es cierto que si se visibiliza y esos actos sirven para llegar a mucha más gente, pues mejor. Creo que en el caso de la Junta de Andalucía, de la Consejería, es el próximo lunes, ¿no? Sí, el lunes celebramos en Córdoba Premios Meridiana y próximamente vamos a celebrar también el segundo congreso de coeducación, porque el primero fue el año pasado y fue un éxito total. Y brevemente, a raíz también del aumento de temas de abusos sexuales y de agresiones, hemos sacado recientemente una app que es gratuita, que se llama Olimpia, ¿vale? Que trabaja y educa para educación afectivo-sexual en menores, en jóvenes, en nuevas generaciones, y también animo a que padres y madres pues se la descarguen para compartir y hablar sobre este tipo de cuestiones con los menores, con las niñas y los niños, porque es importante participar en la educación de eso. Participamos en la educación de todos nuestros hijos e hijas, ¿cómo no vamos a participar también en la educación afectivo-sexual? El Ayuntamiento, Gema, estoy viendo aquí, pero desde prácticamente todo el mes de marzo, ¿no? Plagado de actividades, ¿no? La verdad es que nosotros siempre hemos extendido el 8 de marzo a todo el mes de marzo, porque es verdad que, bueno, pues también es cierto que el propio 8 de marzo todas las instituciones concentramos muchas de nuestras actividades, y al final es lo que tú decías al principio del programa, el 8 de marzo, la reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres no se debe hacer solamente un día, sino los 365 días del año. Entonces nosotros empezamos el 8 de marzo y seguiremos a lo largo del mes. El 8 de marzo de 10:30 a 12:30 y a través de Skype, porque nosotros es verdad que desde el Ayuntamiento este año todo lo vamos a hacer virtual. Claro. Bueno, eso nos parece también una oportunidad para que puedan compartirlo con seguridad todas aquellas mujeres desde su casa que quieran compartir con nosotros esto, y que pueda cuanta más gente mejor sumarse sin límite alguno. Entonces haremos de 10:30 a 12:30 un Skype café
al que se conectarán a través de Skype, reivindicativo sobre el día 8 de marzo. De 10:30 a 12:30 también, a través de Google Meet, el distrito de Churriana organizará un Meet Café. En estos dos eventos se implicarán mujeres del distrito este, de Ciudad Jardín, Churriana y de Teatinos. Después volveremos el día 9. Hay muchos más, me vas a perdonar. Sí, ya está, lo podemos hacer en la página web del Ayuntamiento de Málaga. A la gente a la página web, pero para escuchar también en un minuto que queda a Lourdes, porque creo que el acto reconocidas es también muy pronto, ¿no? Sí, soy rápida. Efectivamente, nosotros este año, bueno, pues por problema de aforo, como ya sabéis perfectamente, vamos a hacer el acto de reconocida, pero limitando bastante el tema de aforo, pero precisamente ayer fue la comisión de valoración, se han elegido, que hemos limitado el número, se han elegido a 20 reconocidas, de las cuales, bueno, 4 son grupos de asociaciones de mujeres y el resto son individuales, que han propuesto tanto entidades como ayuntamientos. Además, también incidiendo mucho en el tema de la educación y la prevención, pues vamos a hacer teatro, monólogos en todos los institutos y coles que nos lo pidan, porque hay que empezar ahí, ¿no? También a través de la página web de las 3 administraciones lo podemos consultar. Hemos visto imágenes de la manifestación del año pasado, evidentemente de archivo. Este año no se va a poder repetir esas manifestaciones, pero seguro que el año que viene, ojalá no, pero porque no sea necesario, sino no porque no se pueda celebrar por el tema de la pandemia. Lourdes Piña, Gema del Corral, María Encarnación Santiago, muchísimas gracias a las 3, ha sido un placer y yo espero que por lo menos haya servido pues para que alguien nos haya escuchado y se haya concienciado de la necesidad de lograr esa igualdad. Muchísimas gracias a las 3. Gracias a vosotros. A todos ustedes también muchas gracias por seguirnos en este espacio, pero vamos a seguir con la marcha del programa y vamos a saludar a nuestra compañera Princesa, que en esta ocasión, paseando por Málaga, nos sorprende dándonos a conocer la coracha. Vamos a verlo. Biznagas, oiga, que vendo biznagas. Aquí tenemos las biznagas, aunque sean de bronce. Tenemos al biznaguero, la figura representativa, simbólica de una de esas flores que solo vamos a encontrar en Málaga, y de los vendedores, vendedoras que las pregonan por las calles de nuestra ciudad. Pues esta estatua de Jaime Fernández Pimentel, del año 1963, la encontramos aquí, en los jardines de Pedro Luis Alonso, junto a la Casona del Parque, a la sede actual de nuestro ayuntamiento, en pleno centro de la ciudad, porque hoy os propongo un nuevo paseo por nuestro pasado, pero también por nuestro futuro más reciente. Vamos a darnos una vueltecita. La biznaga, fíjense ustedes, es, según el diccionario de la Real Academia Española, una planta de la familia de las umbelíferas. Sí, como la zanahoria o como el hinojo. Tiene 1 metro de altura, tallos lisos, hojas hendidas menudamente, flores pequeñas y blancas y fruto oval y lampiño. Esta primera acepción del diccionario se refiere a la también conocida como biznaga con V, cuyos atributos medicinales ya eran bien conocidos en el antiguo Egipto. Se sabe que la cultivaban y que de hecho la usaban para curar problemas, por ejemplo, como el dolor agudo producido por las piedras del riñón. Claro que en el diccionario, como segunda acepción, también encuentran cada uno de los pies de las flores de la biznaga, que se emplean en algunas partes para, ojo, mondadientes, y lo hacen referencia a la misma planta. Pero atención, que la que nos interesa es la tercera acepción del diccionario de la Real Academia, que se refiere a un ramillete de jazmines en forma de bola. Así se conoce popularmente a la biznaga malagueña, ese ramillete de jazmines tan tradicional que se elabora de forma laboriosa tradicionalmente en verano y suelen venderse por nuestras calles, que además se pregonan, mientras su vendedor, el biznaguero, porta esas biznagas pinchadas en una penca. La estatua del biznaguero que están viendo es la de la escultura realizada, como les decía, por Jaime Fernández Pimentel en el año 1963 y que encuentran en estos bellos jardines de Pedro Luis Alonso. Representa al personaje que desempeña este oficio con su traje típico y llevando en su mano, como les avanzaba, esa penca, esa hoja de chumbera que lleva distintos ramilletes de dichas flores y cuya mano derecha se apoya en el rostro para pregonar su biznaga.
Es la tradicional posición del vendedor pregonero. La biznaga es, junto con el cenachero y el boquerón, uno de los símbolos populares de la capital de la Costa del Sol, de nuestra ciudad Málaga. Como ejemplo de ello, es una biznaga de oro la que se entrega como principal galardón en el Festival de Cine Español en Málaga. En los meses previos al verano se recolecta una especie de cardo silvestre, por cierto llamado nerdo, aunque científicamente se denomina Amri biznaga. ¿Le suena? Se hace cuando aún está verde y es el que sirve de esqueleto de la biznaga. Tras quitar las hojas y ramas que sobran para dejar tan solo el principal tallo y sus pinchos, se deja secar y así tiene ese color tan característico y se pone durito para llevar posteriormente en el tallo y las puntas que se recortan previamente esos jazmines tan propios del verano que antes se han recolectado y que se han recogido prácticamente cerrados para introducirlos en cada uno de los pinchos de ese esqueleto. A la noche, esos jazmines cuando se abran dan ese olor tan característico que no me digan ustedes que no se me han enamorado nunca en mitad de nuestra Málaga dormida, embriagados por el olor a biznaga. Más de una vez habrán venido ustedes aquí, si ya peinan alguna canilla como servidora, aunque no se le note, a ver los patos del parque, de los jardines de Pedro Luis Alonso, de este maravilloso trazado que data del año 1954 y que firma Fernando Guerrero Strachan. Por cierto, Pedro Luis Alonso, ¿sabían ustedes que fue epidemiólogo? Mascarilla, epidemiólogo, ¿les suena? ¡Ay! Seguro que me he quedado con ustedes, aunque prometo que no les he mentido. Efectivamente, existe un Pedro Luis Alonso Fernández, madrileño, nacido el 18 de marzo del 59, de 1959, que es conocido como un extraordinario médico y epidemiólogo. Atención, un investigador español experto en enfermedades que afectaban a poblaciones, a las más pobres del planeta. Su trabajo estuvo centrado especialmente en el estudio de la malaria, aunque también lo hizo con otras enfermedades infecciosas. Desde 2014 fue director del Programa Mundial de Malaria en la Organización Mundial de la Salud. Pero, como imaginarán, estos jardines están consagrados no a este Pedro Luis Alonso, sino a otro, a Pedro Luis Alonso Jiménez, nacido en 1901, fallecido en 1978. Quien fuera alcalde de Málaga era propietario de un establecimiento de muebles en calle Santa María y tenía su propio almacén en Molina Lario. Así lo especifica nuestro maravilloso callejero malagueño en su reseña histórica. Precisamente ese almacén estaba en el edificio contiguo al Málaga Palacio, al actual hotel que conocen perfectamente. Los malagueños llegaron a bautizar su almacén como el Alcázar de Toledo, por lo que tardó en rendirse, como imaginarán. Los jardines de Pedro Luis Alonso, junto a la casona del parque, junto a nuestro actual ayuntamiento, fueron realizados por el arquitecto Fernando Guerrero Strachan. Son unos jardines, tal como el propio ayuntamiento, el Banco de España y el edificio de Correos, que se levantaron gracias a la demolición de las murallas de la Alcazaba y al cuartel de Levante, que liberaron grandes solares allí existentes. La demolición de estas murallas de la Alcazaba se inició un 28 de abril del año 1904, con el rey Alfonso XIII al mando, quien simbólicamente realizó el primer derribo con una piocha de plata. ¿Se imaginan? Bajo su mandato se saneó la hacienda municipal y se desechó por los avatares de la guerra civil. Se solucionó además el problema del abastecimiento del agua, para lo que hubo que sustituir algunas de las canalizaciones. Con Pedro Luis Alonso se levantó calle a calle el suelo que hoy conocemos de nuestra Málaga, y a él se le debe la unión entre el parque y la Alameda. Tiene sentido que por ello así se denominen estos jardines. También inició las expropiaciones de los solares que permitieron después la prolongación de la Alameda.
Sus colaboradores siempre destacaron de él su tesón. Hablemos de la Coracha. Sí, de esa barriada que ya como tal no existe, pero sigue siendo un símbolo en Málaga y de la que podríamos hablar extendiéndonos, pues como me están viendo a mí, hacia arriba en este maravilloso plano que está haciendo mi compañero Sergio. Efectivamente, Coracha hace alusión a un término de origen militar y es precisamente una fortificación, una muralla que protegía el acceso de entrada a nuestra Alcazaba, que como sabéis está unida con Gibralfaro. En Málaga hay dos, una se conserva, esta se perdió, es esta escalinata, el lugar donde anteriormente podríamos visitar la Coracha. La Coracha o Calahorra, así se llamaba este espolón de muralla que se encontraba donde hoy ven esta escalinata. Está arrancado de la muralla general del recinto, que avanzaba para proteger una puerta, para aislarla, una zona inmediata. Recuerden que el agua estaba bastante más cerca. Casi siempre era un tipo de muralla, una fortificación que daba a un río o al mar. En este caso, al mar. Facilitaba el acceso al recinto, el aprovisionamiento de agua y de comida en caso de asedio a sus defensores. En Málaga hay que hablar de dos corachas. La que aún conserva su nombre, que es esta que estamos visitando hoy, ya que bajaba desde Gibralfaro a uno de estos espolones de murallas que terminaba en una puerta sobre donde antiguamente se encontraba el muelle de Levante. Recordemos, como les decía, que el parque se construyó en terrenos ganados al mar, y otra coracha que aún pervive y que une el castillo con la Alcazaba. Además, ha sido adecentada para restablecer la comunicación entre ambas históricas fortalezas. El barrio de la Coracha ya no es tal el barrio de la Curacha, pero continúa pegado a la muralla. Son estas escalinatas que están viendo por las que ascendemos. Una imagen típica de Málaga que fue derribada porque anteriormente aquí había casas, aquí había un barrio tradicional. De hecho, existió un proyecto de convertirlo en barrio artesanal. Actualmente, en Málaga, se denomina así a la Coracha al antiguo barrio que estuvo en esta ubicación en la ciudad, al lado sur de la vieja Alcazaba, colindante con ella, donde formaba como un bastión frente al mar, al borde mismo de lo que hubo de ser una especie de puerto árabe a lo largo de su playa. Hay planos, hay fotografías, bueno, no tanto fotografías de la barriada, como pueden imaginar, planos anteriores de más de un siglo que sí que señalan este muro desde ese lugar y cómo bajaba a la orilla del mar. Las obras posteriores para la construcción del actual puerto de Málaga, que ya convirtieron la playa en una gran explanada donde hoy tenemos el parque, por ejemplo, alejaron el mar de la antigua Coracha. Además, a este puerto la construcción del muelle viejo, que no comenzó hasta el siglo XVI, aunque pudo haber intentos, según algunos historiadores, olvidados por parte de los musulmanes. Es el caso que nos indica Corominas y que recoge las palabras de Al-Himyari, que habla del antiguo puerto de Málaga edificado a lo largo de un muelle de mampostería construido por los antiguos. El muelle penetra en las dos dársenas naturales, de acuerdo con estas mismas palabras, del puerto de Málaga y está construido en bloques de piedra semejantes, atención, a picos de montaña. ¡Qué curiosidad tan maravillosa de este barrio que hoy recorremos, cubierto de escalones, esta muralla, pero en la que anteriormente había un barrio tradicional y anterior a él, sobre ese muro se asentaba ese barrio y esa muralla que accedía a la mar en época musulmana. Fijaos en el trazado de este ascenso hacia nuestra Málaga árabe que hoy podemos realizar, tan sinuoso, tan particular, tan evocador, aunque no tenga nada que ver con el antiguo barrio de la Coracha, donde, por cierto, saben que el poeta malagueño Salvador Rueda vivió los últimos años de su vida, y no es para menos. Fijaos qué vistas. Atención, que estamos encima de estas maravillosas escalinatas disfrutando de las vistas. ¿Están viendo? Edificios, en algunos casos del siglo XIX, grandes arboledas, rascacielos que se levantaron en Málaga,
en un rincón que hoy es La Malagueta y que es un barrio de gran singularidad, que encuentran en el Muelle 1 del puerto, delimitado por la playa que recibe el mismo nombre, La Malagueta. Hay un rincón desde donde pueden ver, ahí tienen la Plaza de Toros, tienen, si miran al este, el edificio del ayuntamiento, los propios jardines de Pedro Luis Alonso que acabamos de visitar, y si miran al oeste se pierden en el paseo de Reding, de orígenes obreros, de orígenes industriales. A comienzos del siglo XX, el corazón de La Malagueta latía con el impulso del ferrocarril y de otras numerosas y distintas fábricas. Era la época de la industrialización en el conjunto de la península y, como os imaginaréis, empezaba a tener como actividad de ocio mucha fama el mundo del balneario, que servía de diversión para las clases especialmente más pudientes. Fue radicalmente cuando en los años 60 del siglo pasado se decidió construir el mayor número de viviendas en el menor espacio posible. De ahí surgieron los grandes edificios que hoy dominan este rincón de nuestra bahía malagueña. Estos edificios esconden uno de los secretos de la barriada. Claro, desde aquí arriba podemos verla, desde abajo, entre edificios es más complejo. Me refiero a la Plaza de Toros de La Malagueta, la misma a la que acudía junto a su tío, el propio Pablo Ruiz Picasso. Ya saben, un aficionado taurino. Frente a la Plaza de Toros tienen el Paseo de Reding, como les decía, que toma su nombre del militar suizo. Ya lo hemos paseado en algún que otro programa, y que saben que ayudó al ejército español a vencer a las tropas francesas en la batalla de Bailén. Fíjense que la prolongación de ese Paseo de Reding da y desemboca a nuestro Parque de Málaga, por el que ya también hemos disfrutado en alguno de nuestros programas. En ellos, en este barrio, se instaló la burguesía del siglo XIX, que además tomó y contrató a los mejores arquitectos del momento para tener en sus edificios esas influencias. Imagínense la neomudéjar, esas torres, esas tejas de cerámica, esas influencias arabescas, regionalistas, también con algún que otro toque modernista. Uno de los edificios que encuentran junto a este antiguo barrio de La Coracha, es precisamente el Museo del Patrimonio de Málaga, donde pueden disfrutar también de distintos puntos de vista de nuestra ciudad, como el urbanístico. Hacia el oeste, el Paseo de Reding, como ya saben, se convierte en Paseo del Parque. Y continúen disfrutando de él, porque estas vistas tan maravillosas que, como les decía, disfrutaba el mismísimo poeta Salvador Rueda en sus últimos años de vida, están abiertas a usted, visitante, a usted, malagueño, malagueña, para disfrutarlas cualquier día. Ay, este pasear por Málaga se lo debemos sin duda a nuestros orígenes musulmanes, este palacio de la Alcazaba y nuestro castillo de Gibralfaro. En el caso de la Alcazaba tenemos que hablar de una fortaleza cuyo nombre significa en árabe ciudadela. Es sin duda uno de los monumentos históricos más importantes de la ciudad, uno de los espacios más visitados para conocer nuestra historia, pero también para disfrutar de nuestra belleza. ¿Lo han visitado alguna vez? Es de época musulmana y está situado a los pies del monte Gibralfaro, donde está el castillo defensivo árabe al que estaba unido por ese pasillo resguardado por las murallas a las que anteriormente hacíamos mención. La Coracha, ¿lo recuerdan? Está junto al Teatro Romano, frente al edificio de la aduana. Sin duda, aquí encuentran un enclave que normalmente vemos atestados de turistas, pero a veces con pocos malagueños y malagueñas visitando. Construida entre 1057 y 1063, así se calcula los historiadores, según los historiadores musulmanes. Además se hizo a instancias del rey de Taifas bereber de Granada, Badis. En su construcción se emplearon materiales de acarreo, se reutilizaron piezas del anexo Teatro Romano como columnas y capiteles, ya saben que lo aprovechaban todo. Posteriormente llegaron a Málaga los almorávides, fue un poquito más tarde, en 1092, y los almohades en 1146. Para el año 1279, la conquista de Muhammad ibn al-Amar pasó al reino nazarita.
Su reforma, la reforma de la Alcazaba, le da una profunda impronta como edificación nazarí. Está construida sobre la roca, conjuga necesidades de defensa, pero también de maravillosa belleza. Es un palacio organizado a base de patios rectangulares. Si tienen oportunidad, no dejen de visitarlo. Disfruten de sus jardines, de sus estanques, pero miren desde aquí fuera, sin ni siquiera entrar en él, qué maravilla de murallas pueden divisar. Su componente militar la hace además una de las obras más importantes, de las que se conservan en España, con matacanas, torres albarranas, con saeteras, con murallas almenadas como elementos defensivos y con su mejor defensa, que era esa situación que tenía dominando desde este balcón la ciudad y sobre todo su bahía. Recuerden que la mayor parte de los ataques llegaban por mar. Y desde uno de estos rinconcitos de los que podemos gozar en nuestra Málaga, conocidos y a la vez escondidos, quizás más invisibles de lo que debieran, me despido de este pasear. Como siempre, emplazándoles a que sigan descubriendo su propia ciudad y a que conozcan palmo a palmo su historia para valorarla, si cabe, aún más. Nos vemos en el próximo. Pues ya nos despedimos, ya llegamos al final de este programa. Ya saben que la primera parte, la parte dedicada al debate y a la tertulia, la hemos dedicado a hablar pues al 8M, al Día Internacional de la Mujer, y precisamente la recomendación que les voy a hacer para despedir el programa está relacionada con esa efeméride. Si es que el canal TCM celebra durante todo este mes de marzo esta conmemoración, el Día Internacional de la Mujer, y nos ofrece una película a las 10 de la noche. Además, el próximo lunes, 8 de marzo, pues la programación estará dedicada íntegramente y exclusivamente a la mujer y tendrá entre su cartelera a muchísimas protagonistas. Por ejemplo, destacan Bárbara Streisand, Pilar Miró, Iciar Bollaín o Nora Ephron, entre otras muchas. Esto es el ciclo de este mes de marzo, Todas crean, del canal TCM. Con él nos despedimos y ya saben, el lunes a partir de las 6 de la tarde en directo, más Málaga TV aquí en PTV Málaga. Gracias por su compañía. Hay un poder para cambiar el mundo. En las voces calladas que se elevan. Basta. En la valentía de salir a la luz. Ya no tengo miedo. En los sueños que crean una nueva realidad. Nada es imposible. Porque solamente hace falta un paso adelante para iniciar una revolución. Y en ella, la creatividad es el arma más poderosa. Y por ello, TCM reúne más de 30 títulos dirigidos por mujeres, que son una punta de lanza en la lucha por la igualdad. Ellas crean. Todos los días de marzo, a las 10, en TCM.